Historia de las religiones. Capítulo 4. La religión en China y Japón. Se afirma que el budismo llegó a China en el siglo I a.C., en los primeros tiempos de la dinastía Han. Pero, aunque esta tradición no tiene nada de improbable, la evidencia histórica no se remonta más allá del año 65 de la era cristiana, cuando, según la leyenda, el emperador Mingti, inspirado por un sueño, mandó traer de la India maestros, libros e imágenes budistas. Tras esta historia late quizá el recuerdo de infiltraciones muy tempranas de la fe, que, de todos modos, no avanzó mucho hasta la quiebra del antiguo orden que sobrevino a la caída de la dinastía Han en el año 220 después de Cristo. La confusión y el desorden subsiguientes a la desintegración de una sociedad feudal constituían un caldo de cultivo muy favorable para la aparición de nuevas fuerzas de consolidación espiritual. La alternativa que se planteó entonces daba a elegir entre el misticismo quietista del taoísmo indígena, que examinaremos más tarde, y el camino de salvación más práctico que ofrecían los misioneros del budismo mahayana. La vida monástica fundamental en el Hinayana era extraña al temperamento chino y contraria a la importancia que en China se concedía a la vida doméstica y familiar. Por consiguiente, solo el Mahayana tenía posibilidades de atraer a las masas, si bien hay que señalar que algunos monjes, como Govarana y Matanga, habían preparado el camino estableciendo comunidades de hombres piadosos que practicaban el ascetismo, bajo el patrocinio de emperadores simpatizantes. Estas comunidades demostraron que la nueva religión era capaz de adaptarse al ambiente chino, y los taoístas pronto descubrieron que tenían mucho en común con los intrusos. Con la fusión paulatina de ambos sistemas fue configurándose un budismo nuevo, que en el siglo VI de nuestra era constituía ya una forma prácticamente autóctona e independiente, distinguida en la China noroccidental por la escuela de Amida o del país puro. Las sectas budistas de China y Japón. Para arraigar en China, era preciso que el budismo sufriese un cambio radical en su enseñanza y planteamiento originales. Como hemos visto, ya el Mahayana había ido muy lejos en la transformación de la doctrina de la extinción de todo deseo en una fe positiva en un Buda eterno, con el paraíso como meta final. En China, el movimiento Chintu, país puro, fue fundado en el siglo IV después de Cristo por un taoísta, Hui Yuan, que adoraba a Amida, Amitabha en sánscrito, como Buda infinito y eterno, que se había sometido a todas las penalidades de la existencia en este mundo para erigirse en salvador de la humanidad. Esta interpretación del budismo provocó una respuesta inmediata. Aunque el monasticismo repugnaba el carácter chino, en una época turbulenta como aquella, el claustro se presentaba como un refugio. En consecuencia, los monasterios empezaron a crecer hasta convertirse en establecimientos gigantescos, con abundantes fondos a su disposición. Durante la época Tang, del 618 al 907 después de Cristo, los mendicantes florecieron por todas partes, hasta constituir una plaga que no aportaba nada al bien común. De vez en cuando se intentaba suprimirlos, pero la vitalidad del amidaísmo se mostró impermeable a esos esfuerzos. Del siglo V en adelante se multiplicó el número de sectas que tomaban sus rasgos distintivos del celo espiritual de los monjes chinos. De China, el movimiento sectario pasó al Japón, donde alcanzaría su más plena expresión y madurez. Aunque en los círculos de la corte quizá fuera ya conocido en el siglo IV, la fecha oficial de introducción del budismo en Corea es el año 522 después de Cristo. En el 625 se fundaron dos sectas, una llamada Sanron, o 3 libros, la otra Yojitsu, por ser ese el nombre de su texto sagrado, el libro de la perfección de la verdad.
Ambas se han extinguido, al igual que otras tres, las denominadas Kusha, Hoso y Kegon, que llegaron al Japón en los siglos VII y VIII. Todas ellas eran demasiado literarias, limitadas y escolásticas o místicas para ejercer un atractivo popular. Más duradera e importante fue la secta Tendai, establecida en el 804 con el Loto de la Verdadera Ley como texto principal. Era un producto del movimiento racionalista que se proponía alcanzar gradualmente el conocimiento verdadero mediante el estudio de las escrituras, unido a la disciplina ascética y la práctica de técnicas rituales como el yoga, a manera de auxilios a la meditación. Pretendía reconciliar no solo el Mahayana y el Hinayana, sino todas las escuelas y sistemas budistas en torno a un solo Buda universal, interpretado como absoluto. Su tolerancia y amplitud extremas, sin embargo, condujeron a bastante confusión de pensamiento y práctica, si bien su carácter de síntesis espiritual hizo que el Tendai actuara como influencia estimulante. Entre la población menos culta se hizo muy popular la secta del misterio o de la palabra verdadera, llamada Chengen en China y Shingon en el Japón. En este último país se apropió los dioses de la religión nacional, el Shinto, como emanaciones del espíritu de Buda, y practicaba actos rituales místicos, encantamientos y técnicas de adivinación tomados de las escuelas tántricas del norte de la India. Permitía al hombre corriente ser sintoísta y budista al mismo tiempo sin problemas de conciencia, y afirmaba poder curar las enfermedades, controlar el tiempo atmosférico, traer buena suerte y prosperidad y sacar a los muertos del infierno. Pero nada de esto satisfacía a un monje llamado Nichiren, que tras estudiar las doctrinas Shingon y Tendai, en 1253 llegó a la conclusión de que solamente en el Loto de la Verdadera Ley se contenía la enseñanza ortodoxa del budismo original. Acto seguido emprendió una vigorosa campaña de ataques contra todas las sectas, con la firme convicción de ser él mismo la encarnación del Bodhisattva, o Buda Salvador, cuya venida estaba anunciada en el Sutra del Loto, encargado de restablecer la verdadera fe y rescatar así al país de la guerra civil que entonces lo asolaba. Su celo profético y sus violentas denuncias le ganaron bastantes seguidores, y poco después la amenaza de una invasión mongola se interpretó como vindicación de sus profecías, pese a la oposición enconada que había despertado. Su secta ha sobrevivido básicamente como movimiento político, centrado más en el nacionalismo japonés que en el budismo tradicional. La secta mahayánica más importante es la llamada Jodo, o del País Puro, fundada en 1175 por un erudito, Henku, más conocido como Honen. Se convirtió a la fe en la gracia salvadora de Amida al leer en un texto amidaísta chino: limítate a repetir el nombre de Amitabha con todo tu corazón, ya estés caminando o parado, sentado o tumbado, ni por un momento abandones esta práctica. Esta es la obra que infaliblemente conduce a la salvación. Sin embargo, no se trata de una mera repetición mecánica o mágica de la fórmula sagrada. Namu Amida Butsu, adorado sea el Amida Buda. Porque el piadoso ejercicio ha de ser practicado con corazón sincero, y la fe más absoluta en la bondad y la gracia de Amida, que ha querido que todos los hombres se salven, es decir, que asciendan hacia el país puro y alcancen la budidad. Pero bajo la inspiración de un discípulo de Honen, Shinran Shonin se exageró la salvación por la fe hasta privar de todo incentivo al esfuerzo del hombre. Todo lo que se requería para entrar en el paraíso era repetir la fórmula y creer en el inagotable tesoro de mérito e infinita misericordia de Amida, dejando a un lado la conducta moral, como a la postre ha sucedido en otros cultos de salvación semejantes.
Ni qué decir tiene que tan fácil adquisición de pasaporte al reino de la luz pura resultaba sumamente atractiva, por lo que el Jodo no tardó en convertirse en la influencia dominante dentro del budismo japonés. Por otra parte, estaba ya tan lejos de las enseñanzas y el objetivo de Gautama que los que buscaban la iluminación a la manera ortodoxa, por medio de la contemplación, se volvieron hacia el budismo Zen o Chan en China, cuyas tres sectas, Rinzai, Soto y Obaku, datan de los siglos XII, XIII y XVII respectivamente, estableciéndose la Rinzai en el Japón en 1191. A diferencia del amidaísmo, el Zen se proponía capacitar a sus adeptos para experimentar la iluminación y la paz más allá de toda comprensión a través de un proceso intuitivo, de una intuición inmediata como la que tuvo Gautama bajo el árbol Bodhi. Se aconsejaba la disciplina severa como medio para la realización de esta visión interna. Al principio no se adoptó la vida monástica ni ninguna forma de culto, pero poco a poco se iría elaborando una técnica religiosa para facilitar la perfección espiritual inmediata y la conciencia intuitiva más allá del intelecto y los sentidos. El salto del pensar al saber, de la experiencia inmediata a la directa. Los comienzos de la religión en China. Aun siendo una poderosísima influencia en China y Japón, el budismo conservó su carácter original de religión misionera extranjera. Tras él quedaba la larga y oscura historia de una cultura china que se remontaba al período paleolítico. En las comunidades que en el tercer milenio antes de Cristo se habían asentado en las fértiles tierras del Loess de la cuenca del río Amarillo, predominaba un culto de la vegetación que quizá, como en el creciente fértil, girara en torno a una monarquía divina, aunque también parece que se hacía hincapié en el culto a los antepasados. En muchos mitos se habla de antiguos héroes que sentaron las bases de la civilización y de las dinastías, lo que indica que los emperadores ocuparon un lugar muy importante y vital en los comienzos de la historia china. Del hombre legendario Yu Chao, por ejemplo, se dice que enseñó a los hombres a construir casas, y se presenta al emperador Fuxi como autor de la invención de la escritura, la domesticación de animales, el empleo del hierro, la música instrumental y la pesca con redes. Al granjero divino Shang-Nung se le consideraba padre de la agricultura y al gran emperador amarillo Huangti se le atribuía la invención del ladrillo, el calendario, el dinero y la fabricación de vasijas de barro y de madera, mientras que su esposa habría introducido la cría y explotación del gusano de seda. Se suponía que todo lo dicho había ocurrido en un pasado muy remoto. Panku, el primer hombre, había vivido entre 2 millones y 96 millones de años atrás, según los diferentes relatos de sus aventuras e intentos de hacer habitable el mundo. De acuerdo con esta cronología, el hombre de Pekín, que los arqueólogos conocen como Sinanthropus y sitúan en los comienzos del Pleistoceno, habría sido una adición relativamente reciente. Ya más cerca del período histórico, en el tercer milenio antes de Cristo, se nombra a 3 emperadores, Yao, Shun y Yu, como sucesores de Fuxi, Shennong y Huangti, y se atribuye a Yu la fundación en 2205 a.C. de Xia, la primera dinastía. Dado que no existen testimonios contemporáneos de esta dinastía tradicional, no es posible determinar hasta qué punto sea legendaria y hasta qué punto histórica. De cualquier forma, y aunque la cronología no es muy digna de crédito, la primera época histórica de la civilización china es la del período Shang, tradicionalmente fechado de 1760 a 1122 a.C., y según los textos revisados de los libros de Bambú, de 1532 a 1027 a.C. De su fundador Tang, se dice que siendo vasallo del último rey Xia, derrocó a esa dinastía corrompida por el beneplácito del cielo, lo mismo que muchos años después, el mismo mandato divino sustituiría la hegemonía Shang por la de la dinastía Chu,
del 1122 al 221 a.C., durante los cuales los rasgos genéricos de la cultura china quedaron establecidos de manera permanente. En este periodo formativo que marca la transición del Neolítico a la Edad del Bronce en China septentrional y al tiempo que se echaban los cimientos de la religión indígena, destacaban las prácticas mágicas y adivinatorias. Los huesos oraculares desempeñaban una función importante, tanto en la determinación del tiempo atmosférico como en la consulta a los dioses y espíritus ancestrales acerca de asuntos de interés inmediato. La técnica consistía en calentar huesos o conchas de tortuga en las que previamente se había grabado una pregunta y descifrar después, con ayuda de los adivinos, la configuración de las grietas resultantes. Estilizados, los pictogramas producidos por este sistema servirían de prototipo de los caracteres de la escritura china, de la que los huesos oraculares representaban, por tanto, el primer ejemplo conocido. En los que han llegado hasta nosotros figuran más de 2000 caracteres diferentes. Estas inscripciones proporcionan gran cantidad de información sobre las deidades que se veneraban en aquella época primitiva. Ya entonces los espíritus ancestrales estaban asumiendo un lugar relevante junto a los de la tierra, los ríos y las fuerzas de la naturaleza. Yan, Yin y Tian. Básicamente agricultores, los habitantes primitivos del norte de China fijaban su atención sobre todo en los procesos naturales de los que dependía su provisión de alimentos. Consideraban a la tierra autora y dispensadora de la vida, de la fecundidad del suelo y de las mujeres, madres de la raza humana. La sucesión de las estaciones y del día y la noche, el movimiento armónico de los cuerpos celestes, a despecho de los ocasionales eclipses, meteoros y rayos producidos por demonios, sugerían la idea de un ritmo de la naturaleza que se interpretaba conforme a un principio dual llamado Yang y Yin, que en la filosofía china posterior, más exactamente en el siglo II a.C., adquiriría gran importancia. Quizá ya a principios del primer milenio antes de Cristo, se creía que todo objeto natural estaba bajo el dominio de dos fuerzas que se influían recíprocamente, una positiva y otra negativa. El yang, activo, cálido, luminoso, procreador, es decir, masculino, y el yin, pasivo, quieto, frío, oscuro, fértil, es decir, femenino, tipificados respectivamente por el cielo y la tierra, que juntos gobernaban el universo. El Tien, el cielo, la bóveda celeste, era esencialmente Yang y tenía su personificación en Shanti, el antepasado supremo. La tierra era Yin, fuente de vida. Es posible que Tien fuera originariamente el dios superior de los Chu y Shanti el de los Shang. Cuando ambas poblaciones se fundieron para formar una civilización mixta, los dos seres supremos adoptaron una forma más o menos impersonal bajo el nombre de El Cielo. Cada rey Chu era Tianzu, hijo del cielo, mientras que a Shanti, como antepasado supremo, solo le adoraron los monarcas de la dinastía Shang. Tras él, como poder y autoridad supremos y fuente de todo lo existente, estaba Tien, el cielo, que venía a ocupar el lugar de Dios, en el sentido más personal que hoy dan al término deidad la mayoría de los deístas. Era la voluntad del cielo, Tien, la decretada cuando se descifraban los huesos oraculares, o cuando se empleaba cualquier otro método de adivinación para determinar la línea de conducta que debe adoptarse ante los acontecimientos imprevisibles. La idea del Tao. Íntimamente ligada a esta idea del cielo estaba la del Tao, palabra que literalmente significa camino. Se creía que el sol, la luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra y que esta revolución, el Tao, era la causa de las estaciones, de las horas del día, de la sucesión del día y la noche y, a manera de impulso interno, de todas las fuerzas activas en el universo.
Se manifestaba a través de la interacción de los dos principios, el yin y el yang. Y según una concepción más abstracta y refinada, el Tao era la razón e inteligencia subyacentes a la revolución y sus manifestaciones en los cielos visibles. Como dice Schuthil, considerado de manera absoluta, casi se le podría llamar naturaleza con mayúscula, de manera relativa, naturaleza a secas. En el solsticio de invierno nacía el yang, que iba creciendo hasta el solsticio de verano. Durante esta primera mitad del año, su actividad se revelaba en la vida nueva de la primavera, que alcanzaba su apogeo a mitad de verano, cuando nacía el yin, trayendo consigo la decadencia y la muerte, todos los demonios, espectros y vapores nocivos relacionados con el frío y la oscuridad. El sacrificio imperial del cielo y de la tierra. Unificada China bajo un solo emperador, fue su deber, en calidad de hijo del cielo, ofrecer sacrificios por el bien de la nación en aquellos dos momentos críticos que eran los solsticios de invierno y de verano. Con ese objeto se construyó en la época Ming, del 1368 al 1644 después de Cristo, en un gran parque de las afueras meridionales de Pekín, un magnífico altar de mármol dedicado al cielo. Edificado en el interior de un recinto de casi 3 kilómetros cuadrados de superficie y rodeado de un muro redondeado en su extremidad norte, se componía de 3 terrazas concéntricas a la que se ascendía por 9 peldaños. La terraza inferior medía 70 metros de diámetro, la siguiente 50 y la última 30. La explanada circular, ahora sombreada por cipreses, medía 112 metros, tenía entradas en cada uno de los 4 puntos cardinales y estaba rodeado por otra explanada cuadrada de 183 metros de lado. En el solsticio de invierno, hasta la caída del imperio en 1911, el emperador y sus dignatarios acudían al recinto sagrado, decorado en azul, para ofrecer al cielo imperial sacrificios en favor del pueblo, conforme a un ceremonial transmitido desde la antigüedad. Tras un periodo de ayuno obligatorio para cuantos habían de oficiar en los ritos, y 2 días antes del señalado para el sacrificio, los secretarios imperiales escribían una oración sobre la tablilla ancestral del cielo. Estas tablillas ancestrales, que ocupan un lugar muy destacado en las prácticas religiosas chinas, proceden quizá de las lápidas en miniatura que se utilizaban cuando, en vez de ofrecer el sacrificio sobre la tumba de los antepasados, se ofrecían en la sala ancestral. Este origen hipotético explicaría su función en el gran culto estatal del cielo y de la tierra, cuando se invocaba el espíritu del cielo para que fijara su morada en la tablilla grande que llevaba la inscripción Cielo Imperial, Monarca Supremo. En vista de su carácter sagrado, la tablilla se guardaba en una sala purificada hasta el momento de escribir en ella el nombre imperial, y una vez inscrita, se entregaba al oficial encargado de leer la invocación. En la tarde anterior al sacrificio, se daba muerte a los animales que integrarían la ofrenda. Se barría el altar del cielo, y en la terraza superior se disponían los sitios reservados a las diversas tablillas de los antepasados imperiales, así como las del sol, la luna, las estrellas, los planetas, el viento, la lluvia, las nubes y el trueno, situadas en la terraza intermedia. El emperador pasaba la noche en el Palacio de la Abstinencia, preparándose para su solemne cometido, y al día siguiente la cabalgata imperial desfilaba hasta el altar. Se instalaba la tablilla del cielo en la terraza superior, y el emperador se colocaba en el extremo sur del segundo piso, y bajo él, por orden descendente, los príncipes, los músicos y los dignatarios de menor importancia. El emperador daba comienzo al rito lavándose las manos, se colocaba a la víctima en la pira y el emperador subía a la terraza superior para arrodillarse ante la tablilla del cielo mientras la incensaba. Luego presentaba las ofrendas, un trozo de jade azul y 12 rollos de seda, junto con diversas piezas de carne y partes de las víctimas sacrificadas, y finalmente una copa de vino de arroz.
Se daba lectura a la proclama del Hijo del Cielo, en la que por decreto de Santi se anunciaba la armonía continuada entre la tierra y el cielo y se declaraban los méritos de los antepasados. A acto seguido se llevaban las ofrendas a la hoguera para ser consumidas por las llamas. Y el emperador y su séquito se retiraban, habiendo celebrado puntualmente el culto anual al cielo en el solsticio de invierno, necesario para asegurar el bienestar de la nación durante el año nuevo. 6 meses después, a mediados de verano, cuando nacía el yin y el yang empezaba a declinar, se celebraba un rito casi idéntico, pero en menor escala, en el altar de la tierra, situado al norte de la capital. El altar se componía solamente de 2 terrazas revestidas de azulejos amarillos, y amarillos también eran los muros. En la terraza superior, el emperador veneraba la tablilla de la tierra y suplicaba a la tierra fértil que, con ayuda del cielo, produjera el viento fragante y la suave lluvia, de modo que abundasen la vegetación y las cosechas. En la terraza inferior estaban las tablillas de las 5 montañas guardianas, los 4 grandes ríos, los 4 mares y las montañas del país propio del emperador. El color litúrgico de este rito era el amarillo y no el azul, porque el amarillo era el color de las antiguas tierras de Loes y también, como el oro de Egipto, de los rayos del sol, símbolo de la potencia vivificadora. Se asociaba asimismo a los antepasados muertos con la madre tierra, pero aunque se consideraba conforme al Tao sacrificar a la tierra en el solsticio de verano, durante la dinastía Han se celebraba la ceremonia en el tercer mes del año, cuando se creía que nacía la naturaleza. Hubo también bastantes variaciones en el ritual de unas dinastías a otras, pero el motivo de la fertilidad se mantuvo inalterado. El culto a los antepasados. Durante toda su larguísima e ininterrumpida historia, la religión estatal de China conservó sus rasgos esenciales como combinación de un culto naturalista y un culto a los antepasados centrado en la persona del emperador, en su calidad de hijo del cielo. Tras ella yacía la idea fundamental del Tao como ley del universo y de la recta conducta humana, siendo el primer deber del hombre el de conducirse correctamente en la vida social y en sus contactos con la naturaleza entera. La solidaridad de la familia, sin embargo, estaba firmísimamente establecida hasta el punto de ligar entre sí a todos sus miembros en una relación vital de interdependencia, dependiendo los vivos de los muertos para su prosperidad y los muertos de los vivos para su bienestar y sustento. Las oraciones de los miembros supervivientes de la familia mantenían vivo el recuerdo de los antepasados, y los sacrificios que se les ofrecían les proporcionaban vigor y sustento. Dado que vivos y muertos formaban una sola comunidad con interrelaciones de dependencia recíproca, el culto a los antepasados ha sido una poderosa influencia estabilizadora de la estructura social y de su organización religiosa. La sociedad se organizó sobre una base feudal cuando, probablemente hacia 1122 a.C., la hegemonía Shang fue reemplazada por la dinastía Chu, que afirmaba ser descendiente de los Xia. En el nivel más alto estaba el Hijo del Cielo y las funciones sacerdotales del emperador pasaron a los reyes de Chu. Había varios centenares de estados feudales, cada uno regidos por un príncipe vasallo del emperador, con cargo hereditario. Por debajo de él estaban los señores, duques, marqueses, condes, vizcondes y barones, los gobernadores y sus funcionarios, dentro de una jerarquía trazada con todo detalle, en la que a cada miembro se le asignaban unos deberes particulares que incluían funciones religiosas. Santi, el monarca celestial, solo podía ser adorado por el emperador y los principales espíritus cósmicos o de la tierra por los príncipes. Para el pueblo llano, reducido a la servidumbre, quedaba el culto de sus propios antepasados y de los espíritus domésticos como los de la puerta y el hogar, así como de los dioses de la suerte y la salud. De alguna manera, sin embargo, el culto a los antepasados se practicaba en todos los niveles de la sociedad.
Era parte esencial de las obligaciones de los jefes de los clanes, por ejemplo, consultar a los antepasados antes de embarcarse en cualquier empresa de importancia. Se les ofrecían sacrificios en el aniversario de su nacimiento o muerte, de modo muy semejante a como nuestro calendario conmemora a cada santo en su día. En la época primitiva se exigía que un señor feudal muerto fuera a la tumba acompañado de servidores, que más tarde fueron sustituidos por animales. A partir de la dinastía Chu se quemaban sustitutos de papel como ofrendas ancestrales durante los ritos funerarios y en las visitas a las tumbas de los antepasados en otoño, para protegerles del frío durante el invierno siguiente. El confucianismo. Sobre este fondo hay que situar la gran tradición que va asociada en China al nombre de Kung Chunni, más conocido como Kung Fuzu, el maestro, forma que los misioneros jesuitas latinizaron en Confucio. El sabio y primer maestro de China, como se le describe en su tumba, nació en el año 551 a.C. en una familia humilde del estado feudal de Lu, en la provincia de Shantung. Al poco de nacer él murió su padre, pero Confucio, pese a la pobreza que rodeó sus primeros años, creció con las inclinaciones y ambiciones de un caballero y un erudito. Cuando se casó a los 18 años, tenía un cargo secundario en la administración, pero más tarde se hizo profesor de historia, filosofía, ética, música, poesía y buenas maneras, y reunió en torno a sí a un grupo de discípulos fieles. La colección de sentencias que se le atribuyen, las analectas, le representan como inculcador de los principios de la conducta recta, el buen gobierno y un profundo respeto por el orden social establecido. Esta compilación puede haber sido en gran medida obra de una segunda generación de sus seguidores, es decir, de los discípulos de sus discípulos originales. Pero no sabemos exactamente cuándo fue compuesta ni hasta qué punto las enseñanzas del sabio fueron ampliadas y reinterpretadas por los autores del texto. De los restantes libros clásicos del confucianismo, la doctrina del medio, Chunjun, se atribuye tradicionalmente a su nieto Cixi, pero lo más probable es que fuera en su mayor parte obra de un escritor desconocido de la segunda mitad del siglo III a.C. En él se expone el desarrollo armonioso de la naturaleza humana mediante la acción recta y la práctica de la reciprocidad, esto es, lo que no querrías que te hicieran, no lo hagas tú a los otros. El gran saber, Ta Xue, se supone escrito por Shenzhou, un discípulo docto de Confucio. Pero aunque quizá contenga muchas de las sentencias del sabio, su estilo literario y sus ideas sugieren una fecha más tardía, posiblemente a mediados del siglo IV a.C. El libro de Mencio, Men Tzu Sui, es interesante porque parece contener las enseñanzas de uno de los discípulos más notables de Confucio, Mencio, que vivió del 373 al 289 a.C., y de cuya figura se puede decir que constituye el primer intento de dar una exposición sistemática a la filosofía confucianista. China, sin embargo, tenía una literatura antes de Confucio, y a ella se dice que éste consagró los 4 últimos años de su vida, cuando a la edad de 67, en el 485 a.C., regresó a su antiguo hogar de Lu. Allí escribió comentarios a los libros de los documentos antiguos, de las odas, de los ritos, de los cambio o adivinación y a los anales de primavera y otoño. Mientras que los 4 primeros eran antologías de material más antiguo, del último se afirma que es obra original suya. De hecho, cualquiera que sea la parte que Confucio y sus discípulos tuvieron en la anotación de estos escritos antiguos, su existencia es anterior a la difusión del confucianismo. Confucio decía ser únicamente un transmisor, no un creador.
Por consiguiente, se contentó con registrar y conservar la sabiduría del pasado como guía segura de la buena conducta y la sociedad estable en el presente y esperanza para el futuro. La piedad filial. Virtud cardinal entre todos los valores tradicionales era la piedad filial. El Ching de la piedra filial, que simula ser la transcripción de un diálogo entre Confucio y Senzu sobre este tema, la describe diciendo que es la raíz del poder moral en el hombre. Su tronco y sus miembros, sus cabellos y su piel, los recibe de su padre y de su madre, y los comienzos de la piedra filial residen en su repugnancia a ofenderles. Establecer su carácter moral, caminar por el sendero recto y extender su buen nombre a las generaciones venideras, glorificando así a su padre y a su madre. Ese es el logro final de la piedad filial. Mediante la realización debida del ritual sacrificial prescrito, los hijos piadosos materializaban la gratitud y la devoción que debían a sus padres, y al mismo tiempo cumplían el deber sagrado que les imponía la tradición: reunirse en el mismo lugar en el que antes de ellos se reunían sus padres, llevar a cabo el mismo ceremonial que ellos, respetar a quienes ellos honraban y amar y servir a quienes les habían sido queridos. Tal era la expresión más elevada de la piedad filial. La regla de oro. Efectivamente, la relación paterno-filial era la más importante de la sociedad china, modelo de la relación más amplia entre los gobernantes y sus súbditos. Por eso era el principio básico del buen gobierno, considerado como mandato del cielo que, tomado en conjunción con la regla de oro de la reciprocidad, se aplicaba a las 5 relaciones entre el príncipe y sus ministros, funcionarios y súbditos, marido y mujer, padre e hijo, hermanos mayores y menores y amigos entre sí. En la edad de oro de las 3 dinastías, los buenos reyes vivían y reinaban de acuerdo con el Li, concepto que abarcaba en sí la propiedad, la cortesía, la reverencia y la conducta personal correcta, pública, social y ritual en la administración, la vida armoniosa y la realización de los ritos y ceremonias tradicionales con rectitud, benevolencia y sinceridad. Siendo esencialmente un humanista optimista, Confucio confiaba en la bondad innata del hombre y en la fuerza del ejemplo moral de los superiores. Las masas, afirmaba, se pliegan a la voluntad de quienes están por encima de ellas. Sobre esta convicción basaba su ética del hombre superior, deduciendo su regla de oro en su forma negativa de su estudio de la constitución mental del hombre y la necesidad de benevolencia y rectitud en los gobernantes. Para la religión, en el sentido de una relación personal entre el hombre y el orden sagrado, no había lugar en el sistema de Confucio, excepto en cuanto daba por supuesto el marco tradicional de creencias acerca de lo sobrenatural común en su época. Admitía una relación impersonal entre el cielo y la tierra, la obligación de ofrecer sacrificios y de cumplir los demás deberes ceremoniales prescritos como parte integral del orden establecido, a pesar de su consejo de mantenerse a distancia de los espíritus, con el que probablemente sólo quería prevenir contra una excesiva familiaridad con ellos. A diferencia de tantos otros fundadores de religiones y profetas, no pretendía, desde luego, haber recibido ningún tipo de revelación divina, y en efecto, hasta que el movimiento por él iniciado cayó bajo la influencia del budismo mahayana, no se acompañó de templos en los que desarrollar un culto objetivo en particulares ocasiones. Se empezó entonces a venerar al sabio hasta elevarle a rango divino. Se hicieron imágenes suyas y tablillas en su honor, y se alzaron altares con velas y un incensario,
ante los cuales se presentaban ofrendas y se dirigían oraciones al espíritu de Confucio. El taoísmo. Más o menos contemporáneo del confucianismo primitivo, floreció en China un movimiento quietista al que tradicionalmente se asocia con el nombre de Lao Tzu, de la dinastía Han, del 206 a.C. al 221 después de Cristo. Es tan poco lo que se sabe acerca de este místico legendario que algunos han puesto en duda su existencia histórica. De cualquier modo, es seguro que el tratado que se le atribuye, llamado Tao Te Ching, o Libro del Tao y su virtud, data de una época posterior, cuando el orden feudal de estados combatientes entre sí se había roto, y en el pensamiento de los autores místicos empezaba a configurarse la creencia de una unidad inalterable, Tao, subyacente a la diversidad del inestable mundo material. Por el poder, Te, de este misterio oculto en el universo, el camino eterno, o Tao, se mantenía la secuencia ordenada de los acontecimientos, y cuando las actividades de los hombres no las estorbaban, prevalecían la armonía y la perfección. Tal era el mensaje del Tao Te Ching, y su propósito el de asegurar la paz perfecta de la unión con el Tao, que todo lo hace sin aparentemente hacer nada. El cielo y la tierra permanecen porque son la materialización de una realidad inmutable que nunca se afana, que crea sin esfuerzo ni objeto. El Tao está siempre inactivo, pero no hay nada que no haga. De ahí que el primer principio del modo de vida taoísta fuera no oponer nunca resistencia a las leyes fundamentales del universo y cultivar la técnica de la quietud mediante ejercicios de respiración yógica, estar sentado con la mente en blanco y experiencias visionarias. Esta actitud ante la vida se encaminaba a producir una conducta no afirmativa sin esfuerzo, la Wu Wei, expresión que se suele traducir por inactividad en los asuntos humanos, pero que tenían por finalidad no hacer nada para alcanzarlo todo. Para el sabio, la vida más elevada era la contemplativa, impregnarse del poder o virtud del Tao hasta el punto de identificarse con él como realidad última impersonal y amoldar la propia existencia a su acción incesante y silenciosa. Taoísmo y alquimia. El taoísmo empezó, pues, como filosofía quietista de la inacción semejante, en algunos aspectos, a los ideales del budismo primitivo en su búsqueda del nirvana. Aunque se decía que Confucio había rechazado al fundador tradicional del taoísmo, tildándole de soñador incomprensible, taoísmo y confucianismo tenían en común el mantener la teoría y práctica del Tao, mientras que el budismo no tuvo dificultad en adaptarlo a sus propias formas de vida y pensamiento. En la práctica, sin embargo, y pese a que el Tao era a menudo un objeto de veneración religiosa al que los devotos trataban de conformarse totalmente, como religión, el taoísmo degeneró rápidamente en un sistema mágico de alquimia y hechicería. Con la subida al poder de la dinastía Han en 206 a.C., recibió el apoyo imperial, porque su doctrina de la inacción era idónea para lograr la sumisión popular al régimen establecido. Ello fomentó el desarrollo de supersticiones y en particular la búsqueda de toda clase de medios mágicos para obtener la inmortalidad. Chuanzu había afirmado que el que alcanza el Tao es eterno. Cabía insistir, pues, basándose en la autoridad de uno de sus más grandes expositores, en la necesidad de conseguir ese don a cualquier precio. A tal fin se empezó a utilizar ciertas medicinas y alimentos potentes en los que se aseguraba que residían el poder y la virtud del universo. El mismo autor había narrado las proezas del filósofo Liezu, que cabalgaba sobre el viento. Impulsado alegremente por la fresca brisa, podía viajar hasta 15 días sin regresar. Había hombres que brotaban de los acantilados y planeaban en el aire entre humo y llamas.
Un rey de los Chu fue transportado al cielo por un mago para contemplar su palacio celestial, y había descripciones de las islas de los inmortales con plantas y frutas milagrosas que guardaban de la vejez y de la muerte. Un alquimista célebre, Chan Tao Lin, afirmó a los 60 años haber recobrado la juventud bebiendo dragón azul y tigre blanco, un compuesto que había descubierto cuando, a lomos de un tigre, subió al cielo en busca del elixir de la inmortalidad. También se decía que sus pócimas eran eficaces para matar a los demonios, ahuyentar a los duendes, proteger el reino y traer la paz al pueblo. Muerto en el siglo I de nuestra era, los privilegios hereditarios de sus descendientes serían confirmados en el año 748 después de Cristo por Xuan Shun, emperador de los Tang, que le concedió para sí y sus sucesores el título de Maestro Celestial. Hasta su expulsión en nuestros días, esta línea de sumos sacerdotes sobrevivió en la montaña del dragón tigre de Qianxi. En algunas sectas taoístas se adquiría el poder espiritual mediante ejercicios de respiración y una dieta vivificadora. La preocupación principal de la mayoría era la de descubrir el procedimiento de obtención de oro comestible como elixir de la inmortalidad a partir del cinabrio y no del mercurio, porque el mercurio se consideraba sustancia yin y por tanto se asociaba con la muerte. En un libro de un tal Ko Hun, del siglo IV después de Cristo, se registra un gran número de recetas para la preparación de píldoras vivificantes, amuletos contra armas letales y para caminar a través del fuego o sobre el agua, para viajar por el aire y hacerse invisible. El taoísmo como religión. Así fue como el taoísmo se convirtió en una alquimia con un componente muy arraigado de extravagancia, con sus elixires de la inmortalidad, islas de los bienaventurados, prácticas geománticas y muchas otras fantasías, muy alejadas de su anterior quietismo místico. En el año 165 después de Cristo se erigió un templo en honor de su fundador tradicional, Lao Tzu, donde se le presentaban ofrendas, si bien hasta los comienzos de la dinastía Tang, en el siglo VII, no obtuvo el taoísmo el reconocimiento imperial como religión, con un panteón de dioses naturales y astrales, genios, inmortales y seres divinos, algunos de ellos tomados del budismo. A la cabeza de todos estaba Shanti, el antiguo dios supremo, identificado ahora con Yu Huang, el emperador de Jade, que tenía su trono en la montaña de Jade del cielo más alto. Le seguía en importancia Tao Chun, el honorable Tao, rector del Yin y el Yang, el hipostasiado Lao Tzu, a quien se asignaba el título de emperador de misterioso origen, era la tercera deidad, cuya función consistía en exponer la doctrina del Tao. Más abajo había 5 clases de seres sobrenaturales, inmortales relacionados con el cielo y la tierra y con las islas de los bienaventurados. La imaginación popular creó otros 8 inmortales que habitaban en las montañas o en las islas citadas. Idéntico origen tenían el dios del hogar, los 2 guardianes de la puerta, el dios de la ciudad, los señores de las 4 partes del mundo y muchas divinidades menores relacionadas con la salud, la suerte y la pestilencia, los oficios y las ocupaciones. Con los chamanes y curanderos de épocas anteriores, los sacerdotes taoístas ejercían un cierto control sobre todos estos seres y potencias divinas, y afirmaban ser capaces de infundir el Tao a sus congéneres para hacerles inmortales y poseedores de poderes sobrenaturales en grado casi ilimitado. El que todo esto fuera una parodia de la filosofía mística de los fundadores del movimiento inquietaba tan poco a las masas supersticiosas que en las creencias y prácticas mágico-religiosas hallaban satisfacción emocional y seguridad, como a sus gobernantes, que las utilizaban como fuerza estabilizadora del imperio. Con la preponderancia del neoconfucianismo en la época Shun, del 1960 al 1270 después de Cristo,
El taoísmo perdió mucha de su influencia y patronazgo oficial. Junto con el budismo fue condenado por Chu Shi, del 1130 al 1200 después de Cristo. El Santo Tomás de Aquino del confucianismo, que, al igual que su colega cristiano, se basaba en la razón, iluminada por las escrituras sagradas, para atacar la irracionalidad de las supersticiones y negaciones taoístas. No obstante, pese a que el confucianismo, que llevaba consigo la veneración y deificación del sabio, se convirtió en religión del Estado, el ocultismo, la alquimia, la geomancia, la adivinación y el exorcismo taoístas persistieron, junto con algunas de sus concepciones más elevadas del Tao, que han encontrado expresión permanente en el arte y la literatura chinos. El Shinto. En su forma más organizada, la religión indígena del Japón llevaba el nombre de Kami no Michi, que significa el camino de los dioses, en chino Shentao, de donde procede la palabra Shinto. Tras ella, un fondo primitivo del que conocemos pocos detalles anteriores a la era cristiana. Se cree que el pequeño grupo de población aborigen que vive hoy en la isla septentrional de Hokkaido desciende de los primitivos habitantes neolíticos, empujados hasta su hábitat actual por sucesivas invasiones procedentes, a través de Corea, del continente asiático. Esos invasores eran de raza mongólica, mezclados quizá con elementos protomalayos de Indonesia. Al igual que los Ainu, los recién llegados parecen haber practicado un culto animista de la naturaleza y la fertilidad muy desarrollado, dentro del cual la monarquía divina ocupaba un lugar destacado. El principal objeto de veneración era el sol, y se creía que el volcán Fujiyama, cuyo nombre se deriva de la palabra que en la lengua Ainu significa antepasada, era una diosa. Las estrellas, las nubes, los mares y la vegetación estaban divinizados, y prácticamente no había objeto natural de cierta importancia al que no se considerase animado por un ser espiritual bueno o malo. Los inmigrantes poseían una cultura superior y conocían el uso del hierro. Habían conseguido domesticar al caballo y a otros animales, empleados sobre todo en las faenas agrícolas, y hacer vasijas de barro con ayuda del torno de alfarero. En el siglo II después de Cristo, esta civilización mongoloide superior estaba ya definitivamente establecida en las islas del archipiélago japonés, y a través de dos crónicas compiladas en el siglo VIII, el Kojiki o registro de cosas antiguas y el Nihongi o crónicas del Japón, podemos hacernos una idea de las condiciones y tradiciones existentes antes de que China dejara sentir con fuerza su influencia. Mitología Shinto. La sociedad estaba organizada sobre una base tribal en grupos patriarcales de un mismo linaje, teniendo cada clan su jefe y adorando a una deidad protectora. La religión consistía en un politeísmo muy desarrollado, con una mitología compleja que describía la formación de una serie de dioses a partir de un caos primigenio, que era como un océano de lodo envuelto en la oscuridad. Al fin, dos de ellos, Izanagi, el hombre que invita, e Izanami, la mujer que invita, dieron origen a las islas del Japón mediante un proceso generativo. Luego de hacer las aguas, las montañas, los campos, las nieblas, el fuego, etc., engendraron un grupo numeroso de deidades, la última de las cuales, el príncipe del fuego, quemó fatalmente a su madre al nacer. Enfurecido, Izanagi despedazó al niño y marchó al mundo subterráneo en busca de Izanami, pero ella y sus dioses perversos le rechazaron y le hicieron volver a la tierra. Según una tradición, fue mientras se purificaba de la polución que había contraído en este viaje, cuando Izanagi procreó a la gran diosa del sol, Amaterasu, así como al dios de la luna, Tsukiyomi, y al dios de las tormentas, Susanoo. Otra versión afirma que estos dioses fueron engendrados por la pareja divina, no únicamente por el dios. A la diosa del sol le fue asignado el dominio del mundo,
y bajo su benéfico gobierno prevalecían la luz y la vida, sólo turbadas por las maquinaciones de su arrogante e impetuoso hermano Susano. Él arrasó los campos de arroz que ella había sembrado construyendo canales de riego. Otra vez desolló un caballo pío celeste y lo arrojó desde el tejado al interior de una sala donde Amaterasu estaba tejiendo los vestidos que habían de llevar los dioses en la fiesta de la cosecha. Desesperada, se encerró en una cueva del cielo y atrancó la puerta. A partir de ese momento no hubo en el mundo luz ni orden hasta que las ceremonias realizadas con ese fin y la hilaridad de los dioses la hicieron salir. Volvió a lucir el sol sobre la tierra y Susano fue expulsado del cielo. Con ese triunfo sobre el dios de la tormenta, la diosa del sol dejó asegurado su dominio sobre el mundo, que desde entonces ha ejercido a través de su descendiente terrenal, el Mikado, que ocupa el trono en calidad de representante suyo. Ese mito, registrado en el Kojiki, parece ser la versión japonesa muy modificada de la tradición del dios anual del antiguo Oriente Medio, con las figuras principales de Izanagi e Izanumi como Padre Cielo y Madre Tierra. La muerte de Izanami, que parece abrasada al dar a luz al príncipe del fuego, sigue el esquema general mesopotámico del descenso de Istar a las regiones subterráneas con el calor de la canícula. Pero parece ser un relato compuesto, dado que el tema de la vegetación se presenta entretejido con un mito solar, en el que la diosa del sol desempeña el papel de deidad vivificadora y antepasada de la monarquía divina. Quizá lo que se conserva aquí en forma mítica es el recuerdo de antiguos conflictos entre grupos septentrionales y meridionales de inmigrantes en la época de su asentamiento en las islas, porque el japonés es un pueblo mixto con elementos coreanos, mongólicos y malayos superpuestos a la población indígena ainu. El mito de Kojiki representa la combinación de los diversos hilos de esta tradición compuesta, reunidos en el Shinto en forma de gobierno teocrático confiado a los descendientes de Amaterasu, en tanto que la magia, la adivinación, el exorcismo y el lado oculto de la religión quedaban al cuidado de Susano y sus hijos. Resultado de esta dualidad, simbolizada en el pacto entre ambas divinidades por el que a una de ellas, la diosa del sol, se asignaba el reino de lo visible, y a la otra, el dios de la tormenta, el dominio de lo invisible, fue hacer del Shinto esencialmente el culto oficial en sus aspectos políticos y sociales, independientes del lado oculto y místico de la religión. Al mismo tiempo ha servido para dar una gran estabilidad a la nación y a su trono. El Estado japonés se presenta a sí mismo como el más antiguo y sólido del mundo, con una línea imperial ininterrumpida que se remonta a los primeros padres, Izanagi e Izanami, y a su ilustre creación Amaterasu o Mikami. Los japoneses se consideran hijos de los dioses, y a su Mikado, descendiente directo de la diosa del sol, que instituyó el Estado por decreto divino y le dio superioridad sobre todos los demás. Por ingenuo y tosco que pueda parecer el fondo mitológico de la historia nacional, tal como todavía se relata en los libros de textos oficiales de la escuela primaria, con Amaterasu o Mikami en el lugar principal como primer antepasado del emperador, él ha sido el instrumento de creación de un nacionalismo intenso y sigue ejerciendo un atractivo popular muy hondo y justificando una doctrina de absolutismo político con poderosas sanciones sobrenaturales. El culto al emperador. El gobernante, según la antigua organización en clanes, del distrito de Yamato, que estaba bajo la protección especial de la diosa del sol, fue consiguiendo poco a poco la hegemonía política sobre los demás jefes locales, hasta convertirse en emperador del Japón. Al ser el culto de Amaterasu el más importante del país, el Mikado estaba obligado a celebrar su ritual para asegurar la prosperidad de la tierra, lo mismo que el faraón en Egipto. Una vez centrado el Shinto en el Estado,
y dotado de carácter nacional, el emperador, en virtud de su descendencia de la diosa del sol, fue también divinizado, y la lealtad absoluta a su persona se impuso como primer deber de sus súbditos, mayor aún que el de la piedad filial en China. El Ryobu Shinto. Como hemos visto, nada de esto impidió, por otra parte, que el budismo chino hiciera rápidos progresos en el Japón y modificara el antiguo Shinto, adoptando sus dioses y transformándolos en budas y bodhisattvas que habían reaparecido en las islas. Amaterasu, por ejemplo, fue identificada con el Buda Vairocana. Sin embargo, y a pesar de la influencia abrumadora del budismo, el culto a los dioses nacionales no perdió nunca su atractivo para el pueblo. Fue el budismo el que tuvo que adaptarse al Shinto y no a la inversa. De este sincretismo resultó un doble aspecto, el llamado Ryobu, Shinto doble, o doble camino de los dioses, con imágenes, incienso y otros adminículos de la organización y el culto budistas. Tan completamente dominado estaba por el budismo que todos los intentos posteriores de extraer de él sus elementos sintoístas serían vanos. Desde principios del siglo XVI hasta mediados del XIX, casi todos los santuarios del país fueron afectados por el Ryobu Shinto, y aunque a raíz de la gran revolución sintoísta de los primeros años de la década de 1870, se trabajó denodadamente para eliminar su doctrina y su práctica, ha dejado una impronta permanente en la arquitectura religiosa. Santuarios del Estado. En sus orígenes, el santuario sintoísta era muy sencillo: unas cuantas estacas clavadas verticalmente en la tierra y una cubierta de paja, como cualquier vivienda. En efecto, el santuario era el lugar donde los kami, los dioses, habitaban permanentemente, o donde fijaban su morada cuando se les convocaba en el curso de los ritos locales. Al no haber ceremonias comunitarias, eran muy pequeños y quienes los visitaban presentaban sus súplicas desde el exterior. En cambio, al desarrollarse el culto estatal, las ceremonias de la familia imperial requerían un marco mucho más complicado: amplias construcciones rodeadas de grandes extensiones y dotadas de magnífico mobiliario sacro y profano, como el gran santuario imperial de Ise o el gran santuario Meiji de Tokio. En el santuario de Amaterasu en Ise, por ejemplo, oficiaba la hija del emperador como gran sacerdotisa y se guardaban el espejo sagrado, las joyas y la espada de la diosa del sol. En la legislación de la época se reserva el término jinja para los lugares santos del Shinto original donde residen los kami, y se prohíbe su empleo para designar los templos budistas, Tera, y los de las sectas sintoístas, Kiyokai. Con ello se establecía una distinción neta entre las instituciones tradicionales del Shinto estatal, llamado vulgarmente Shinto de los santuarios, y las del Shinto sectario o Shinto religioso, y el budismo. El Shinto de los santuarios. Dado que el Shinto de los santuarios había llegado a ser el centro unificador y estimulante del patriotismo, la lealtad y la obediencia al trono, la asistencia a dichos santuarios en las ocasiones ceremoniales se hizo obligatoria para todos los japoneses, budistas y cristianos incluidos. Para justificar esta obligatoriedad hubo que declararlos de carácter no religioso. Oficialmente, el Shinto estatal no era una religión, sino un culto patriótico. Sin embargo, en la tradición y la práctica populares, los santuarios estaban tan inextricablemente ligados a los kamis residentes en ellos que difícilmente podía darse otra interpretación que la religiosa a lo que en su interior se celebraba. Máxime si tenemos en cuenta que constituía el epítome de cuanto de sagrado y divino había en la nación. Si en teoría el Shinto estatal fue abolido tras la Segunda Guerra Mundial y la divinidad del Mikado repudiada oficialmente por el emperador Hirohito,
El Shinto sectario, en cambio, ha sobrevivido con más de 20 millones de adeptos. Cómo funcionará en el futuro como centro aglutinante de la fe nacional de Japón es un problema crucial para la paz del mundo.